Pues nuevamente estamos hablando de cosas que no están interesándole a la población. El día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que la verdad no sé si pase en todo el mundo o sea únicamente aquí en México, pero es algo o una totalmente locura. Yo no puedo entender cómo a la oposición le da coraje ver cómo el país crece económicamente y cómo el superpeso va creciendo y va arrastrando, literal, arrastrando a todos los países. Realmente no puedo entenderlo, o sea, cómo es que les da coraje y vean todo lo que dicen, todo lo que tratan de transversar y las tonterías que suelen decir simplemente para hacer quedar mal a la economía, al país o al presidente, no sé a quién, pero no logro entender la verdad en qué cabeza o en qué mundo viven para poder estar en contra de su país y de su economía. Vamos a hablar de algunas mentiras que se dijeron en 2017. Cuando resultaba evidente que Andrés Manuel López Obrador se enfilaba a aplastar a la oposición en las elecciones del año 2018, la derecha afirmaba a través de redes sociales, a través también de comunicadores y de supuestos expertos en finanzas, que hacia el quinto año de su gobierno el peso tendría una devaluación significativa y se acercaría a una paridad de 30-1. Allá afuera tenemos graves problemas. Lo que electoralmente les dé rentabilidad, pero no lo que resuelva los problemas de México. Paisana, no permítame hay continuar, diálogos, por favor. Gracias. Hoy, pues, es muy probable que la población en general comprenda exactamente lo que pasa con la paridad peso-dólar. El gobierno de la República ha tenido premios internacionales por el manejo de la deuda. Y además, se ha logrado algo que ninguno de los gobiernos de derecha habían tenido la oportunidad, yo creo que sí el deseo, pero no la oportunidad, o la felicidad de poder llevar a una realidad. Y eso es que no tengamos una crisis de fin de sexenio. Es complejo porque está relacionado con la macroeconomía, no está relacionado con decisiones que tienen que ver con este gobierno. Mentira. Hoy, esta es una farsa, es un telón más para que no veamos el problema real de este país. Pobreza, inseguridad, violaciones al Estado de Derecho, acoso, como está sucediendo en Nuevo León por el gobernador. Permítame, la oradora. Sí, senador, presidenta. dígame. Senador Ortiz. Sí, es una moción de orden, porque se acordaron los temas a discusión el día de hoy y la diputada está sacando otros temas que no están en la agenda. Yo creo que eso es incorrecto, porque si el PRI y el PAN quieren debatir el tema que está sacando la señora, pues pónganlo en la agenda y lo debatimos, pero no se vale cobardemente meterlo al final de una intervención de otro tema. Si quieren debatir, aquí estamos, pero no se vale cobardemente plantear los temas que no se acordaron, porque ni siquiera lo plantearon la Junta de Coordinación Política. Vinieron a hacer un show aquí, nada más. Le pido, Presidenta, que se respete la agenda que se fijó. Primero, quiero decirle al compañero que soy diputada igual que usted, no soy señora, soy diputada igual que usted. Segundo, aquí vamos a hablar de los temas que le importan a la sociedad. Aquí, usted lo dijo, esos son distractores y hay que hablar de la violencia, de la delincuencia, de lo riesgoso que es vivir en este país y de la canasta básica como lo plantea la compañera. Sí estoy de acuerdo que si el dólar ha bajado, debería bajar todos los medicamentos y los alimentos. Que esa es la doctrina de la derecha. Y hoy el presidente de la República y su gabinete demuestran que se pueden hacer las cosas bien y que se pueden prevenir crisis sexenales. Si el peso está más fuerte, implica que se necesitan menos dólares para importar gasolina, porque eso estamos haciendo cada día más. Entonces, ¿por qué no baja la gasolina? Pertenezco a una generación nacida en la crisis, primero la de 1987, donde el Producto Interno Bruto cayó casi 4%,
por una apuesta que hicieron los gobiernos del PRI a dedicarle todo al petróleo. Se derrumba el petróleo, se derrumba la bolsa de valores y después cae la economía. Hoy en Estados Unidos el litro se vende en 14.2 pesos y en México en 22 pesos y en algunos lugares hasta 25. El peso está fuerte, pero las tasas de interés de tarjetas bancarias y para adquirir un crédito hipotecario se han elevado enormemente, empobreciendo más a las familias. Todavía era un niño cuando en 1994 y 1995 otra crisis derrumbó a este país, auspiciada por tecnócratas educados en universidades de Estados Unidos, pero que habían hecho negocios sucios a través del FOBAPROA, escondiendo la deuda de todas las corporaciones y todos los intereses que estaban cuidando desde el poder. ¿Por qué el precio de los alimentos no disminuye, teniéndose incrementos de hasta 12 o 13%, ante lo cual las familias compran ahora productos más caros si importamos tantos insumos? Ya había existido transición en el 2001 bajo el mandato de Fox, cuando se tuvo otra crisis económica significativa, a partir sí también de factores internacionales. Si importamos insumos para el campo, ¿por qué los insumos se han elevado? Se trata entonces, senadora, y con esto termino de contestarle, de una herencia por los gobiernos que el PAN, que la derecha le dejaron a este país, con un cúmulo de factores también internacionales. El campo está en una grave crisis. Hablemos del campo. No se diga de la crisis del 2008-2009, que enterró las aspiraciones que tenían los ciudadanos de este país a poder hacerse de una vivienda, a poder generar riqueza a través también del esfuerzo y, ¿por qué no?, del crédito. El tipo de cambio ha sido utilizado por este gobierno que se autonombra de la 4T, porque las otras transformaciones reales las hicimos nosotros. 3.50 a 7, de 7 a 10, de 10 a 13 y de 13 a 18. Así la paridad en los gobiernos del PRIAN. Lo único que sabíamos en esas décadas es que a final del sexenio venía una crisis. Como una farsa, esto es una farsa, una bandera política, sin darse cuenta de que el precio dólar frente al peso es solo un espejismo. Pregúntele esto a los migrantes. ¿Nos puede explicar cómo es que la economía moral y el superpeso de Morena han provocado que 3.8 millones de personas hayan caído en la pobreza solo en lo que va del sexenio de Morena? Gracias. Bien, este es un país con enorme desigualdad, senadora. Hay pobreza y hay miseria, sobre todo en el sur de nuestra nación. Yo soy del estado de Jalisco, pero entiendo bien lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Chiapas, lo que sucede en Oaxaca. A mí me duele hoy que legisladores de derecha vengan aquí a determinar que existe una diferencia de trato entre el norte y el sur del país. El sur durante muchas décadas fue abandonado, fue dejado a su suerte. Ni se invertía en infraestructura, ni se cuidaba a los más pobres de este país. El aumento de la pobreza en algunas regiones del país se debe principalmente a la crisis que se generó a partir del COVID. Y ese es un impacto que existe a nivel mundial y que se genera, claro que sí, y que se genera en todas las clases sociales, que se genera en todos los países del mundo. Ese fenómeno, senadora, es enunciado por uno de los grandes economistas de nuestra actualidad, Thomas Piketty, como la precarización. Y esa precarización afecta principalmente a mi generación. Ni siquiera quienes tienen una educación universitaria, quienes trabajan en corporaciones transnacionales, quienes han tenido la oportunidad de viajar por el mundo, tienen oportunidades como las que su generación tuvo, donde era más fácil poder adquirir una vivienda, donde existían oportunidades para desarrollarse y tener una familia. Y esa es una decisión que ha sido hoy postergada por muchas personas que pertenecen a mi generación. Yo le pediría que tenga paciencia. Lamentablemente usted traicionó al movimiento. Pero que tenga paciencia para que vea lo que ocurre
cuando Morena tenga 3 sexenios de gobierno en este país, porque entonces habremos consolidado la cuarta transformación. Gracias, presidenta.